Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema, una reflexión que es muy contestada dentro del pueblo de Dios, no aceptada, muy mal entendida, que es la perfección cristiana. Por lo tanto, vamos a tratar este tema, vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, porque este asunto hoy está negado, ¿verdad? Esta perfección cristiana está presentada como una imposibilidad. Y desgraciadamente mucha gente presenta una gracia de Dios, una gracia perdonadora que lo puede todo, que se presenta al pueblo de Dios como sin condicionantes, ¿verdad? Y una salvación que es una salvación barata, ¿verdad? Una gracia barata. Pero Dios, cuando nos habla de la perfección cristiana, trata de explicárnoslo, ¿verdad? Para que podamos entender. Desgraciadamente, muy poca gente comprende y menos todavía está dispuesta a aceptar esta realidad en sus vidas. Vamos a tratar de entrar en la reflexión y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de presentarnos. Y antes de entrar en la reflexión en sí misma, os quiero presentar un pequeño texto de una reflexión que os dije yo que tiene casi 70 párrafos, me parece, creo que son, o quizás algo más de 70. Y me he encontrado con este texto, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente habla del amor de Dios, ¿verdad? Y lo incluye dentro de esta gracia perdonadora, gracia barata. Pero vamos a ver de qué amor nos habla nuestro Dios. ¿Cuál es el amor que representa a Dios, ¿verdad? ¿Qué es su carácter? Y dice lo siguiente: lo que queremos es pureza. Lo que queremos es amor. Nada de su sentimentalismo enfermo de amor. Porque claro, ¿qué es lo que trata de decirnos aquí? Es este amor que es predicado desde el mismo Edén. No te preocupes, Dios es amor, no morirás. Es decir, que la gracia de Dios lo perdona todo, lo puede todo, no te preocupes, no morirás. Eres salvo, ¿verdad? Y esto es lo que trata de decirnos aquí, nada de su sentimentalismo enfermo de amor. Es decir, engloba el amor de Dios en sentimiento y no en la justicia. Porque fijaos lo que nos dice a continuación. Sino que queremos la fe que obra por amor y purifica el alma. Es decir, aquí encontramos el amor entremezclado con la justicia de Cristo. Purifica el alma. ¿Quién purifica el alma? Cristo. Por lo tanto, la justicia de Cristo es la que purifica el alma. Por lo tanto, aquí encontramos el amor y la justicia entremezclado. Y este es el verdadero amor. El otro, de la gracia barata, este es el amor que predica el mismo enemigo de Dios desde el mismo Edén. Por lo tanto, os dejo este texto, os dejo también la referencia para que podáis encontrarlo, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en la misma reflexión. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24, ¿verdad? Dice, debe realizarse una obra real en nosotros. ¿De qué nos habla? Nos habla de Cristo, nuestra justicia. Esta es su obra. Dice, debe realizarse una obra real en nosotros.
permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro camino al suyo. Y vamos a ver a qué relaciona nuestro Dios esta perfección cristiana. Y vais a ver que está relacionada con el morir al yo en realidad. Porque por eso nos dice, permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro camino al suyo. Esto es muy difícil de entender, asumir y aceptar. En un mundo que vivimos, en donde el enemigo nos ha hecho correr y correr y correr por la competitividad, por tener, por ser el que más, el mejor, por la vanagloria personal y todas esas cuestiones. Ayer trataba de hablar con una familia que me vino en la huerta, ¿verdad?, para comprar productos. Estaban hablando de que llevaban 2 años porque tiene problemas con la espalda y que tuvo que ser operado 2 veces y tal. Y que tuvieron que gastar todos los ahorros que tenían ahorros para comprarse una casa, y que en estos 2 años pues tuvieron que gastar todos sus ahorros. Pero al salir, al conducirlos a la puerta de la casa, ¿verdad?, cuando me fijo, conducían un Mercedes. El otro día me vino otra familia, ¿verdad?, que son una familia decente, ¿verdad?, y vienen y conducían un Audi. Y mi mujer me estaba diciendo, mira que quizás que nosotros tal, que nos podíamos comprar nosotros un coche así, ¿no? Y yo trataba de explicarle a mi mujer, os explico todo esto porque necesitamos entender precisamente lo que Dios nos dice con una realidad, y me voy a utilizar a mí, ¿verdad? Porque no quiero que nadie entienda las cosas mal, sino con un ejemplo real de mi vida. Y nosotros tenemos un coche, un Opel Zafira, de 2008, tampoco... Pero es un coche que cuesta muy poco dinero su mantenimiento, y aparte que gran parte de todo lo que tengo que hacer, a excepción del motor, lo hago yo, ¿verdad? Hace poco le cambiamos la suspensión, ¿verdad?, del coche, delantera y trasera, y me fui con mi hijo y entre los dos lo cambiamos, ¿verdad? Nos tomó unas 3 horas, una cosa así. Y le dije, cariño, a mi mujer, ¿verdad?, ¿por qué necesitamos nosotros un coche, una Audi, un Mercedes, lo que fuera, ¿verdad? Coches caros, que cuesta mucho dinero mantenerlos, ¿verdad? Y aparte que casi siempre tienes que ir a la casa para que te haga el mantenimiento, y el precio de la hora no son baratos para nada, 60 euros, 80 euros la hora, ¿verdad? Digo, ¿por qué queremos nosotros esta vanidad? ¿Verdad? ¿Por qué estamos descontentos con lo que tenemos? Al fin de cabo, el coche es una herramienta que nos lleva de un punto a otro y ya está. ¿Por qué no aceptamos nosotros la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué constantemente miramos a nuestro alrededor y nos imponemos los descuidos de otros, ¿verdad? Porque resulta raro, ¿no?, ¿verdad? Que aquella familia que os contaba al inicio, vienen, se quejan que habían gastado una fortuna de dinero, ¿verdad?, en los 2 años, operaciones y tal, para arreglar su espalda, pero tenían un Mercedes que no era muy antiguo, ¿no? Y digo, esto es un despropósito, ¿no? Un sinsentido. No trato de juzgar a nadie, ¿no? Pero trato de entender, cuando nos dice Dios permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro camino al suyo. Y el camino que nosotros pensamos es el camino de Dios. ¿Quiere Dios que nosotros gastemos dinero desproporcionado, ¿verdad?,
en cosas que no tienen ningún sentido. ¿Qué tipo de Dios tenemos en nuestra mente? ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Cómo entendemos el camino de Dios? ¿En verdad tenemos a Cristo como modelo? ¿Su sencillez? ¿En qué gastaba tiempo y recursos Cristo mientras estuvo en esta tierra? ¿Entendimos bien su obra? ¿Entendemos bien cuál es el camino de Dios? ¿Entendemos lo que significa permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios? No trato de juzgar a nadie porque tengo amistades que tienen, ¿verdad? Pero también es verdad porque que son gente que son de aquí, que tienen sus familias, que tienen recursos heredados, que en fin, tienen otras situaciones y espero que nadie se sienta juzgado como porque no estoy tratando de esto, sino estoy tratando de situaciones concretas en donde me parece un despropósito, ¿verdad? Ciertas cuestiones. Os comento esto porque yo vengo de allí, ¿verdad? Años atrás, yo también había entrado en este juego, ¿verdad? De la vanidad, en donde el enemigo de Dios nos mete en la mente ideas y que están completamente contrarias a la voluntad de Dios, a sus caminos, porque Él nos envió al modelo para que mirando al modelo podamos entender cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus caminos, ¿verdad? O cuál es su camino, mejor dicho. Fijaos lo que dice. Nuestras ideas personales lucharán constantemente por obtener la supremacía, pero debemos hacer de Dios el todo y en todo. Cuando piensas esto, porque lo veo constantemente, y tú miras a tu alrededor a nuestros hermanos, ¿verdad? La vanidad que nos corrompe, ¿verdad? Por tener los mejores trajes, el mejor coche, la mejor posición, o sea, muchas veces, y hablo de esto, ¿verdad? Y creo que no se entiende o se malentiende. El enemigo de Dios está metiendo en nuestra mente un estandarte que es el estandarte de este mundo, al cual nosotros hemos tratado de meterlo hasta dentro de la iglesia. Y donde los hermanos están compitiendo entre sí, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que más tiene y mejor se vende a sí mismo, ¿verdad? Su gloria personal, que es vanagloria en realidad, ¿no? Y creo que el enemigo de Dios nos ha engañado, ¿verdad? En muchos aspectos. No querremos reconocerlo. Esta es la desgracia. Porque por eso tratamos de entender todas esas sutilezas, ¿verdad? De cuándo está el Espíritu de Cristo con nosotros y cuándo no está. Cuándo está el otro Espíritu y cómo actúa. ¿Qué es lo que realmente trata de abrir nuestra mente nuestro Dios? Y cuando nos habla de la perfección cristiana, nos trata de ayudar a entender cuál es el auténtico camino de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa perfección de carácter? Porque al fin de cabo de esto estamos hablando. Este es nuestro Armagedón, queridos. La batalla por nuestra mente. Y en nuestra mente alguien está tratando de meter cosas que no son la voluntad de Dios, que no provienen del carácter de Dios. Y tenemos que entender que para poder acudir a la boda del Cordero necesitamos un carácter simétrico al de Cristo o semejante, ¿verdad? Y esto es lo que trata de decirnos aquí, nuestras ideas personales. ¿Que de dónde vienen, mis queridos hermanos? Si son ideas que son mías, ¿verdad? Pero son mías bajo la influencia de quién. Si no provienen de Cristo, ¿por qué dicen nuestras ideas personales lucharán constantemente por obtener la supremacía? ¿Supremacía frente a quién?
frente a lo que Dios trata de decirme, de explicarme cuál es el auténtico camino. Por eso nos decía antes, permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra mente, influida por un espíritu extraño, está luchando constantemente por obtener la supremacía ¿frente a quién? Frente a Dios. ¿Y esto qué es? Vanagloria personal. Y nosotros creemos que estando en la iglesia en esta condición, seremos salvos. Y obviamos que necesitamos un carácter como el de Cristo. Dice, pero debemos hacer de Dios el todo y en todo. Y de boca lo decimos. Pero ¿cómo son nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Qué propósitos tenemos? ¿Cómo nos presentamos ante la gente? No estamos libres de las flaquezas de la humanidad, pero debemos esmeramos, creo que aquí hay un error, debemos esmerarnos continuamente por liberarnos de ellas. No para ser perfectos según nuestra propia manera de ver. Y por eso es tan odiado este mensaje, este tema, perfección cristiana. Por eso es tan odiado. ¿Por qué? Porque nosotros lo entendemos a través de un espíritu extraño que nos presenta una imposibilidad. Dice, no para ser perfectos según nuestra propia manera de ver, sino perfectos en toda buena obra. ¿Que la obra quién? Cristo. ¿Con qué condicionante? Permanentemente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es justo lo que no queremos. No debemos morar en el lado oscuro, dice, a través de este espíritu extraño. Eso es lo que trata de decir. Nuestras almas no deben descansar en sí mismas, sino en quien es todo y en todos. Cristo nuestra justicia, que es el que obra en nosotros. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, Él obrará justicia. Y ahora podemos entender de por qué Cristo no puede obrar su justicia en nosotros. Porque nuestras ideas personales lucharán constantemente por obtener la supremacía por encima de Cristo, y Cristo se ve obligado a apartarse porque no puede obrar contrario a nuestra voluntad. Él no infringe el libre albedrío. Al contemplar como en un espejo la gloria del Señor, es decir, a mismo Cristo, su obra terrenal, estamos realmente siendo transformados a su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando estudiamos, cuando entendemos la auténtica voluntad, la auténtica obra de Cristo, dice, seremos transformados de gloria en gloria, de revelación en revelación, ¿verdad? Porque cada vez que descubrimos en la palabra de Dios cosas, se revela su gloria, ¿verdad? Pues de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos abre la mente, el entendimiento, ¿verdad? Y nos ayuda a comprender la auténtica verdad, las huellas de Cristo, ¿verdad? Hablábamos ayer. Pues este es el proceso, mis queridos hermanos. Mientras decimos que adoramos a Cristo, en verdad, no seguimos sus pasos, desgraciadamente, porque estamos luchando contra Él para tener la supremacía, para que mi voluntad se haga. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son mis planes? ¿Podemos entender la profundidad? Y ahora podemos entender que no nos gusta esto.
Esta es la auténtica realidad. Nosotros queremos tener la supremacía, incluido la iglesia. Nos gusta mandar, que los demás hagan lo que nosotros decimos. Mientras decimos que vivimos según lo escrito está. Pero cuando entendemos el escrito está, de repente empiezan a gustarnos las cosas. ¿Verdad? Dice, esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con nuestra fe. Porque claro, si nosotros estamos buscando la supremacía por encima de la voluntad de Cristo, Cristo no puede obrar en nosotros su justicia, que es mucho más que nuestros planes temporales y terrenales, que están destinados al fuego, casi en mayoría de ellos, pérdida de tiempo y recursos, y en lugar de obtener este carácter que es lo más que necesitamos para la eternidad. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas, porque esto es el yo. ¿Y qué es lo que quiere el yo? Las cosas de este mundo, la vanidad, la vanagloria personal. Esta es nuestra naturaleza, egoísta. Lo queremos todo para nosotros. Hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios. Dice, para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿se ve esto en nosotros? Cuando nos presentamos ante la gente, ¿a quién ve la gente? ¿La sencillez de Cristo o la vanagloria personal? Los coches, los trajes, el dinero, la posición, la inteligencia. ¿A quién ve? ¿La sencillez de Cristo? ¿El servicio y amor de Cristo? ¿O las cosas de este mundo? Son cuestiones serias, mis queridos hermanos. Yo sé que no gustan, y yo soy muy famoso en presentar las cosas que no nos gustan. Pero es que estas cosas que no nos gustan es lo que nos mata en realidad. Porque nuestra naturaleza egoísta quiere este mundo, quiere la supremacía. Y nuestro Dios nos dice que nuestro yo ha de morir y que Él ha de ser glorificado a través de mí, de nosotros. Debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos. Tenemos una pelea, mis queridos hermanos, que nosotros la presentamos a través de la gracia, que Dios lo perdona todo. No hay nada que hacer, solo esperar que Cristo venga. Pero aquí nos dice, debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos. Y aquí tenemos que entender bien esta obra, porque por eso la odiamos tanto, no la creemos, no la aceptamos. Esta es la obra de Cristo, ¿no es el Cristo nuestra justicia? ¿No es Él que ha de hacer justicia en mí, derrotando los pecados que nos acusan y crear un carácter, los hábitos perversos, ¿verdad? Crear un carácter idóneo o simétrico semejante a Él? Pero la clave es, ¿está Cristo gobernando mi vida? ¿O es un otro espíritu? ¿Seguimos buscando nuestra supremacía por encima de Cristo? ¿O yo no importo si cada día que me levanto le pido a Dios que en verdad, no solo de boca, sino en verdad, tome el control? Que Él me abra las puertas, oportunidades, situaciones
para que yo lo glorifique. Y no que yo busque glorificarme a mí. Más dinero, más coche, más casa, más ropa, más vanagloria personal. Que no son malas en sí mismas. Son malas por la forma de cómo nosotros las buscamos y el propósito que les damos. Es ahí donde se convierte en malo. Cuando estos objetos son un propósito y no es Cristo el propósito. No es Cristo el que me da la posición, la situación que Él considera en todo momento. Porque a lo mejor nunca en la vida tendré algunas cosas que mi mente me está diciendo que yo la quiero, ¿verdad? O quiero algunas cosas. Y Cristo me dice, no te conviene. No te conviene. ¿No sabe Él de antemano lo que tengo por delante? Claro que sí. Pero yo busco la supremacía. No me someto a Cristo. Por eso estamos en conflicto constante y permanente con Cristo, mientras de boca decimos que le servimos. Y por eso constantemente las admonestaciones. Por eso Dios constantemente trata de colocarnos en el camino correcto, porque nosotros somos como los hijos rebeldes que queremos nuestra voluntad por encima de la suya. Y se ve obligado a admonestarnos, es decir, a decirnos constantemente que mi naturaleza egoísta es contraria a su reino y a su voluntad. Y cuando se me dicen estas cosas, me molesto y malinterpreto sus palabras. Digo, no te preocupes, su gracia puede todo, ¿verdad? Y no hay nada más que hacer. Y es así como no estamos conectados con Cristo. Es así como el otro espíritu trata de obtener la supremacía sobre el mismo Cristo. De tal manera que cuando se termine el tiempo de gracia, se reirá, porque yo no estaré en el reino de Dios. He perdido la batalla. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados. ¿Han de ser extirpados por quién? Por Cristo. Pero si no le doy paso, si no le doy a Él la supremacía, si no le entrego a Él mi voluntad, si el yo no muere, ¿puede hacer la obra? Espero que podamos entender, mis queridos queridos hermanos, lo que trato de deciros. Por eso estoy cuestionando constantemente, para que podamos entender la profunda realidad, la verdad tal como nos la presenta Dios. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados para dar paso a caracteres y emociones santas, engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor. ¿Entendemos la obra? ¿Entendemos Cristo nuestra justicia? ¿Entendemos el amor que purifica el alma, que transforma? ¿El amor entremezclado con la justicia de Dios? Espero que podamos entender las profundidades, mis queridos hermanos. Esta es la auténtica voluntad de Dios. Él hará en nosotros siempre y cuando nosotros le permitimos que Él tenga la supremacía. Si no la tiene y la pide toda, no ha de quedar nada contaminado. Él no puede obrar su justicia en mí. Esto lo enseña específicamente la palabra de Dios. Pero el Señor no puede obrar en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad, a menos que cada paso crucifiquemos el yo con sus afectos y concupiscencias. Por lo tanto, ¿quién anula la obra de Cristo? ¿Por qué nos vamos a perder? ¿Entendéis, mis queridos? Dice
Pero el Señor no puede obrar en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad, a menos que a cada paso crucifiquemos el yo. El yo tiene que dejar de querer cosas de este mundo, sino que se tiene que someter a Cristo, darle a Él la supremacía, con sus afectos y concupiscencias. Si no, esta obra de... Porque he escuchado tantas veces este texto mal interpretado en la iglesia, mis queridos hermanos, que no, que Dios que haga el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero ¿hace Dios su buena voluntad en mí o soy yo el que quiere mandar, el que tiene la supremacía, el que quiere las cosas de este mundo, el que quiere estar primero en todas las cosas? ¿Puede Cristo obrar? ¿O soy yo que me estoy escondiendo detrás de la gracia barata y en realidad Cristo no tiene la supremacía, sino que soy yo lo que le estoy diciendo a Él qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero que se hagan las cosas? ¿Entendemos las profundidades? Si tratamos de actuar a nuestro modo, fracasaremos penosamente. ¿Entendéis por qué se perderá la mayoría? Porque el yo no ha muerto. Cristo no tiene la supremacía. Tenemos una gran tarea que realizar. Y si somos colaboradores de Dios, los ángeles ministradores cooperarán con nosotros en la obra. Por lo tanto, aferrémonos a este maravilloso poder por medio de una fe viva basada en lo escrito está, creyendo a Dios por su palabra, por muy sorprendente que esto sea. Porque aquí lo que nos está diciendo es que cuando nosotros sometemos nuestro yo, nuestra voluntad a su voluntad, es Él el que ha de decidir. Y puede ser que yo sea un pobre. Para que el amor de Dios revelado en otros se vea en mí. Son palabras de Cristo, Recordad el Evangelio. Para que el amor de Dios revelado en otros se vea en mí. Desgraciadamente, esto pasa poco. Porque el yo no muere. El yo quiere cosas. El yo quiere la supremacía. Por lo tanto, aferrémonos a este maravilloso poder por medio de una fe viva, orando y creyendo, confiando y trabajando. Entonces Dios hará lo que solo Él puede hacer. Esta es la auténtica fe. Este es el camino de Cristo. Apliquemos este patrón a Cristo mismo. Veamos si encaja. Y si encaja, ¿qué tal si lo probamos sobre nosotros mismos? No es fácil, porque en el mundo de hoy, todo aquel que trata de vivir por fe sometiéndose a Cristo, hasta tus propios hermanos de la iglesia se ríen de ti. Te llaman inútil, tonto y cosas por estilo. Porque no entienden y no experimentan esta fe, este patrón, en donde yo me someto por completo a la voluntad de Dios y que Él haga en mí su voluntad, porque Él sí sabe lo que me conviene, ¿verdad? Lo que me conviene y lo que no me conviene. No es fácil, no es fácil. Estamos sometidos constantemente bajo el juicio del hombre, mirando la pintura y la carrocería y desperdiciando el carácter, el motor. Estoy utilizando la imagen de un coche para que podáis entender. Miramos lo exterior
y perdemos de vista lo que realmente importa. Es el motor. Porque si te regalo una carrocería de un Ferrari, pero no tiene nada dentro, ¿de qué te sirve, querido? De nada. ¿Y qué es lo más importante? El motor y todo el equipamiento interno, ¿verdad? Pues eso trata Dios de decirnos: yo quiero tu mente, tu corazón. Si tu mente y tu corazón está conforme, la gloria, que es lo que nos va a dar en el decreto divino en la boda del Cordero, te la doy yo. Pero primero vamos a trabajar sobre este carácter idóneo, sin el cual no hay gloria, no hay reino de Dios. El yo es más difícil de todo lo que tenemos que dirigir, dice el yo. ¿Pero por qué? Hemos tratado de entender esto, mis queridos hermanos, que cuando no está Cristo, está un otro espíritu, ¿verdad? Es decir, no somos libres. Y el yo, mi yo, está sometido a su voluntad. Por eso dice, el yo es más difícil de todo lo que tenemos que dirigir. Al abandonar las cargas, no nos olvidemos de poner el yo a los pies de Cristo. Entreguémonos a Jesús para ser moldeados y formados por Él de modo que podamos ser hechos vasijas de gloria. Las tentaciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a los pies de Cristo. ¿Y es esa nuestra experiencia real? ¿O solo profesamos vivir un cristianismo que no se le parece a nada a Cristo? Entonces el alma está preparada para escuchar. Atentos, clave. Aquí nos da una llave de oro. Dice, entonces, una vez que nos hemos rendido por completo a los pies de Jesús, fijaos lo que dice. Entonces, el alma está preparada para escuchar las palabras divinas de instrucción. Es decir, hasta entonces no entenderemos. Nosotros podemos leer, ¿verdad? Pero hasta que no nos hemos rendido a Cristo, no entenderemos las palabras divinas de instrucción. Jesús les dará a beber del agua que fluye del río de Dios. Agua viva, ¿verdad? Verdad sin contaminar. El Espíritu de Dios. Bajo la apacible y suavizante influencia de su Espíritu, su frialdad e indiferencia desaparecerán. Porque esto es lo que el enemigo de Dios ha tratado de hacer. Una frialdad y una indiferencia nos ha convencido que tenemos la verdad. Por eso cuando se nos presentan las verdades, de lo escrito está, no estamos dispuestos a creerlas. Y incluso he escuchado gente, no, estoy harto, está todo inundado, una cosa y la contraria, ya no sabe uno ni lo que creer. ¿De quién será esta obra, queridos? ¿De quién será esta obra? Porque de Dios no puede ser. Y me pregunto, ¿quién obra así? Muchos de los profesos cristianos. ¿Con qué interés? Estoy viendo últimamente sermones de pastores troceados, modificados, con títulos y todo, de tal manera que se alcance visualizaciones. Y títulos clickbait, como se llaman, ¿verdad? En inglés. Para sugerir el clic y que abras y que puedas ver la publicidad. Porque lo que quieren es el dinero. Quieren ganar. No solo predicar, quieren ganar. Y no entienden lo que nos acaba de decir Cristo aquí. ¿Qué le pasa a su voluntad?
¿Estamos predicando porque el yo quiere algo? ¿Queremos ganar? ¿Y esto viene de Cristo? ¿Es el modelo, el patrón que lo leímos antes? ¿Se le aplica a Cristo? ¿Cristo quiso algo a cambio? ¿Por qué no entendemos nosotros los cristianos que la obra de Cristo, la auténtica obra de Cristo, es gratis hemos recibido, gratis hemos de dar? Si alguien considera en algún momento que quiere apoyar algún ministerio, perfecto, perfecto. Pero nosotros trabajamos para ganar y el yo ha muerto. Digo estas cosas, mis queridos hermanos, porque tenemos que hacernos preguntas, ¿verdad? Yo en otros tiempos también cometí errores. Y espero que no sea exactamente la misma experiencia que Salomón, aunque es una buena experiencia porque tenemos que aprender de él, ¿verdad? Y espero que no llegue a la gente rechazar de todo cuando el pobre Salomón trata de explicar su experiencia. Y cuando llega a la conclusión, maestra, todo es vanidad. Si no lo es Cristo todo, todo lo demás es vanidad, pérdida de tiempo y de recursos. Espero que entendamos bien y en toda su profundidad la verdad, mis queridos hermanos, lo que Dios trata de enseñarnos. Porque tenemos conceptos errados. Alguien trata de tener la supremacía. Y nosotros, porque no entendemos lo escrito está, porque no estamos conectados en verdad con Cristo, no entendemos su verdad, su camino, su realidad. Y el enemigo, con sutileza, nos está ganando. Dice, Cristo serán ustedes un manantial de agua que emanará para vida eterna. Es decir, Cristo en nosotros, ¿cómo diría yo? Obrará su justicia de tal manera que otros puedan tomar de este agua, porque este agua manará para vida eterna. Es decir, fluirá hacia otros que tienen sed, que tienen que beber. ¿Verdad? Pero tiene que ser el agua que fluye de Cristo. Cristo mí lo es todo. Y no del yo o del yo entremezclado con la verdad de Cristo. Porque entonces es verdad contaminada y no sirve más que para la muerte. Que el poder santificador de la verdad se exprese en sus vidas y revelen sus caracteres. Que Cristo los moldee como se moldea la arcilla en las manos del alfarero. Y este es el deseo, mis queridos hermanos, que esta experiencia sea nuestra, que el poder santificador de la verdad, que es Cristo, se exprese en nuestras vidas y se revele en nuestros caracteres. Que Cristo nos moldee como se moldea la arcilla en las manos del alfarero. Se somete, toma la forma que el alfarero le da. Jamás sale la forma que la arcilla quiere. Eso es lo que necesitamos entender. Esto es lo que necesitamos experimentar, mis queridos hermanos. De otra manera, desaprovechamos el tiempo, recursos, y al final podemos perder la vida. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Yo sé que no es fácil de asumir, pero tratemos, mis queridos hermanos, si en verdad amamos a Cristo, amamos la verdad, tenemos que tratar de experimentar esta verdad. Aquí hay lecciones importantes en esta reflexión que necesitamos entender. Y ruego
le ruego a nuestro Dios que nos envíe todo su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, para que al final experimentemos su reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.